Hola amigos, 8 en punto de la mañana, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Las cosas políticas se pueden agitar un poco esta tarde, ciertamente acá en Lima y en todo el país. Hoy es 30. Hoy es 30 y marcha. Marcha, está convocada una marcha en todo el país. Yo quiero agradecer a algunos de los organizadores que me pidieron que dijera unas palabras al final de la concentración hoy día en Lima, pero yo creo que ese papel le corresponde a las víctimas. Son los deudos y las víctimas, en algunos casos la mayoría son deudos, no víctimas, son los que tienen que hablar en estos casos. ¿Por qué? Porque son ellos los protagonistas de esta noticia. Los periodistas solamente informamos, estamos más cerca a ellos, ciertamente, pero somos testigos, no asumimos un rol protagónico. Hoy es 30, es la quinta marcha que se hace contra el indulto, y las encuestas de GFK el fin de semana dejan un amplio margen para que mucha más gente participe. Y probablemente si no tenemos más gente en la calle es porque hay otros condicionamientos como el calor, en fin, el verano, etcétera. Pero yo creo que va a haber un número importante de personas marchando el día de hoy, como han habido acompañando a las víctimas durante, ya vamos un mes, Así es, más de un mes, desde el del 24 de diciembre. que nos arruinaron la Navidad. La fecha que creo que es muy importante para todos es la del 2 de febrero, viernes 2 de febrero, en la cual la Corte Interamericana va a recibir no solamente los deudos por este caso, sino también por el caso del Frontón, habida cuenta que los magistrados del Tribunal Constitucional están siendo, ¿cómo podemos decirlo?, perseguidos de alguna manera por el Congreso de la República por simple y llanamente, ¿no es cierto?, precisar una aclaración que había sido solicitada y que la composición anterior del Tribunal Constitucional no quiso aclarar. Pero en fin, van a verse esos casos de Perú el día viernes, no se van a resolver el día viernes. La Corte, vamos a estar más adelante con Dior Sayán, se puede tomar 1 o 2, 3 semanas para resolver en supervisión de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta si el indulto a Fujimori obedece o no a la justicia que se demanda. Es decir, lo que exige la Corte es que haya verdad, es decir, que sepamos qué fue lo que pasó y que haya justicia. Así es. ¿No es cierto? Las dos cosas. El otro frente complicado para Alberto Fujimori es el caso Pativilca. La sala penal ha establecido ahí ya un plazo de 15 días que va corriendo para pronunciarse sobre si el derecho de gracia es aplicable o no. Lo escandaloso es que el procurador Amado Enco, el procurador del Estado, había presentado un escrito diciendo que en ese caso, en el caso Pativilca, el derecho de gracia no era aplicable, y al día siguiente lo removió el ministro de Justicia y puso a un procurador a su medida, a su talla. Impresionante, pero en fin. Y después decían, ¿no?, que este gobierno iba a respetar la autonomía de los procuradores, ¿te acuerdas? Sí. De, ¡pum!, para afuera, largo, fuchi. Bueno, muy bien, es el abogado que no responde a los intereses de su patrocinado. Bueno, chao. Pero lo que está haciendo Amado Benco era responder a los intereses de la justicia y decir, no, acá no aplica. Entonces, ahí tenemos dos frentes complicados para Alberto Fujimori. En el caso Pativilca, es el asesinato de 6 campesinos, las familias que han venido a Lima están a la espera de que se resuelva este asunto, porque si se resuelve favorablemente a los intereses de los deudos, Alberto Fujimori será nuevamente sometido a proceso y probablemente el fiscal pida una medida de detención preventiva. Y esa medida implica ir a la IROES nuevamente. Pero eso es obvio. Y por el otro lado tenemos que en la Corte Interamericana habrá una resolución que diga que los indultos son inaplicables en este caso. Y se verá la parte médica, ¿no?, que es el meollo del asunto. Porque está claro que Alberto Fujimori ni se está muriendo, ni está gravemente enfermo, ni tiene una enfermedad terminal, ni tiene una enfermedad degenerativa.
Esas son las condiciones establecidas en la norma, no hay más. No es que me parece que está un poco viejito. Bueno, si te parece que está un poco viejito, entonces tendrías que soltar a la mitad de la gente mayor de 80 años, o a casi toda la gente mayor de 80 años que está en prisión hoy día, que no son pocos. Entonces, ese no es un argumento. Hay gente muy joven que tiene enfermedades, sí, terminales, degenerativas, ¿no es cierto? O enfermedades mentales. Esas son las que pueden salir. No puede salir nadie más. Y seguimos en esta misma discusión y seguiremos por meses en esta misma discusión por culpa del gobierno. Porque se le dijo y se le advirtió a Pedro Pablo Kuczynski que no podía indultar a una persona sin los requisitos establecidos en las normas. Y se lo dijo su ministra de Justicia, Marisol Perestello, por más de un año. Una y otra vez, a él y al ministro Zavala. No se puede, no se puede, no se puede. No le hicieron caso, acá tienen el precio. Acá tienen el precio, el presidente con la popularidad cada vez más baja y la sensación de un país estancado, aun cuando económicamente al país no le vaya tan mal como le fue el año pasado. Y ya se habla, Rosa María, de una nuevamente moción de vacancia. Para probablemente en marzo, que se reúne el Congreso, nuevamente el 15 de marzo empieza la legislatura, la moción va a estar sobre la mesa. Y en esa moción se discutirán nuevos hechos sobre el caso Odebrecht, nuevas cosas que no se entienden, nuevas peculiaridades de un caso cada vez más complejo. Y ahí no habrán los votos necesarios para salvarlo, ¿no es cierto? No serán 79 los que voten a favor de la vacancia, serán 105. Porque el presidente solamente cuenta con los 10 votos de Kenji y con 15 suyos. Eso es lo que hay. No hay más. ¿Seguros? No hay más. Más de 100 hay. Entonces no hay forma de que esta presidencia se sostenga por mucho más tiempo en estas condiciones. El presidente cometió un error grave del cual fue advertido no una, sino muchas veces. No podía trabajar al servicio de Alberto Fujimori, porque tenía que entender que eso no iba a implicar bajo ninguna consideración hacer una alianza con Keiko Fujimori, que era lo que él buscaba. Y no lo entendió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni aunque se lo explicaran en todos los idiomas. Entonces, así estamos. Vamos a hablar más adelante en este programa de este tema con Diego García Sayán. Pero antes, un comentario sobre el tema de los monopolios. Sí. Lo tienes abierto acá. Ayer reclamaba a la gente que... Vamos a hablar de eso. A ver, vamos por partes y cucharadas. Les explico primero cuál es el esquema jurídico en el Perú. Y después les tengo que explicar que yo soy parte de una acción antimonopolio. Y después les tengo que explicar qué es lo que puede pasar. A ver, miren, en el mundo capitalista, no estoy hablando de los países, no estoy hablando de Corea del Norte, en el mundo capitalista, una vez que, vamos a ver, durante el inicio del siglo XX se comenzó a observar que el monopolio era la consecuencia natural del capitalismo y que este monopolio afectaba los intereses del consumidor, porque si tú tienes un proveedor único o tienes una fuente única de servicios, pues ese proveedor único, esa fuente única de servicios podrá cobrarte lo que quiera. Imagínense ustedes que viven en un pueblito, ¿no es cierto?, donde hay una sola persona, una nada más, que es dueña de una vaca, ¿ok? Y ustedes quieren comprar leche, ¿no es cierto? Y esa misma persona es dueña de la única gallina del pueblo, y ustedes, o las gallinas del pueblo, ¿no? Y ustedes quieren comprar huevo, pues tendrían que caminar 30, 40, 50 kilómetros para conseguir leche y huevos. ¿Qué harían? Bueno, él les va a poner el precio que quiera, porque sabe que ustedes no van a caminar, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes? Se comprarían una vaca, pues, ¿no? Y unas gallinas, para tener su propia vaca y sus propias gallinas y competir, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que el primero se da cuenta de que ustedes les están arruinando el negocio. Y viene y le dice, oye, ¿sabes qué, hermanito? Te compro tu vaca y tus gallinas. O somos socios, o nos cartelizamos. ¿Sabes qué? No me tumbes el precio porque nos arruinamos los dos. Vendamos poniéndonos de acuerdo. ¿Quiénes pierden? Los consumidores de nuevo. Como el capitalismo nos lleva, lamentablemente, al monopolio o a la cartelización o al abuso de posición de dominio, muchos países en el mundo, sobre todo Estados Unidos, que fue pionero en esto, le dijo a las empresas, ustedes pueden crecer todo lo que quieran, pero llega a determinado momento
en que antes de que se fusionen unas con otras, tienen que pasar por un control. Y así nacieron las leyes antitrust. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. En el año 93, el Perú era un país tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, porque realmente éramos bien pobres, ¿ya? Que a nadie se le ocurría que podía haber un monopolio de nada, porque éramos un país descapitalizado. Entre los gobiernos militares que estatizaron todo, o sea, el único monopolio era el del Estado. Y luego la crisis económica de Alan García, que destruyó el capital en el Perú, a nadie se le ocurría que algún peruano podía estar en la lista pues, de los 500 más ricos del mundo, la de Forbes. No, no, es imposible, pues. Este era un país muy pobre, con muy poco capital. ¿Ok? Entonces la Constitución del 93, ¿qué hace? En vez de optar por un control de fusiones, lo que opta es por un control sobre la conducta de las empresas en el mercado. Y les dice, tú puedes hacer todas las fusiones que quieras. Lo que no puedes es abusar de tu posición de dominio. ¿Eso qué quiere decir? Para regresar al dueño de las gallinas y de la vaca. Si eres el dueño de las únicas gallinas del pueblo, no vas a cobrar lo que te da la gana. Vamos a buscar un mercado relevante, ¿no es cierto?, parecido al tuyo, y vamos a determinar cuánto es lo que puedes cobrar, que es el caso de la telefonía, por ejemplo, del mercado eléctrico. O vamos a buscar un mercado relevante y veremos en otros casos agua y otros servicios que sí se prestan de manera monopólica, cuánto es lo que puedes cobrar. Pero no se trata tú de que abusando de tu posición monopólica, ¿no es cierto?, o de tu capacidad de unirte con otros, ¿no es cierto?, saques a otros del mercado. ¿Por qué? Porque nos interesa que haya competencia. ¿Y por qué nos interesa que haya competencia? Porque cuando hay competencia el consumidor se beneficia. ¿Se entendió hasta acá? A ver mi focus group. ¿Ya? Naila. Si Naila entiende, entienden todo. Bueno, ok, dice que sí. Hasta acá vamos bien. Entonces la Constitución del 93 prohíbe un solo tipo de monopolios. Ajá, ¿no era que no prohibía? Sí, hay uno que prohíbe. Prohíbe el monopolio, prohíbe la exclusividad y prohíbe el acaparamiento de medios de comunicación. Nada más. Nada más. Eso lo prohíbe. Establece que en el resto de los casos, ¿no es cierto?, el Estado legisla sobre el abuso de posición de dominio. Legislación que tenemos. Hacer un cartel en el Perú para definir un precio, ustedes han visto el caso del Club de las Constructoras, ¿no es cierto? Hacer un cartel hoy en el Perú es delito, está en el Código Penal, además de las sanciones, multas que pone Indecopi por las conductas, ¿no es cierto?, que son conductas que atentan contra los derechos de los consumidores. Tenemos sanciones antimonopolio. Muy bien, es lo que tenemos, pero son ex post, es decir, yo me puedo fusionar. Ya es si me porto mal, el Estado me sanciona. En otros países, como en Estados Unidos, no me permiten fusionarme si es que la Comisión Antitrust decide que, es una comisión federal, esa fusión va a afectar los derechos de los consumidores. ¿Se entendió? Son dos modelos. Podemos ir hacia un modelo de control previo de fusiones. Yo creo que vamos en ese camino. ¿Por qué? Porque 25 años después el país se ha capitalizado lo suficiente como para tener la posibilidad de tener capitales intensos que necesitan sí ir hacia una ley antimonopolio. Obviamente muchos liberales, y yo me considero muy liberal, están en contra de esto. Y dicen, no, basta con tener buenas barreras de acceso. O sea, perdón, no tener ninguna barrera de acceso. Levantar las barreras de acceso. Sí, pues, ya cuñado, pues esto es el Perú, pues las barreras de acceso están ahí. Y tener una buena institucionalidad. Bueno, no tenemos pues una buena institucionalidad. Lo único que nos queda es un control previo de fusiones. Es lo único que nos queda. Ahora, a mí me hace mucha gracia que el comercio esté pegando de gritos, ¿no es cierto? No, el comercio no, la República está pegando de gritos. Que el comercio defienda tanto la fusión, ¿no es cierto?, de Interbank con Química Suiza, para ponerlo así en sencillo, que funciona la cadena de farmacias Mi Farma con la cadena de farmacias Inca Farma. Porque claro,
O sea, ellos tienen el problema de una acción de amparo por haber fusionado Epensa con el comercio, es decir, Correo y sus anexos con el comercio, y ellos tienen el 80% del mercado de la prensa escrita. Ahora, a veces uno llega a la conclusión después de 4 años sin sentencia, tenemos 4 años esperando una acción de amparo, ¿eh? Récord peruano creo que vamos a cumplir. El juez ofreció el año pasado que para Navidad teníamos ya pasó Navidad, pasaron Reyes, pasó todo, no tenemos sentencia, pero en fin, ¿no es cierto? El comercio tiene un problema justamente de monopolio. Ha desarrollado una actividad monopólica, pero esa sí está prohibida en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución. Prohibidísima. Lo que ha hecho Química Suiza con Interbank no está prohibido por la Constitución ni por la ley. De acuerdo a nuestra legislación, al Indecopi le compete observar la situación, ver que no hayan problemas de abuso de posición de dominio. Además, vamos por partes. En número de farmacias en puntos de venta, el total de lo que se ha acumulado llega al 18% del número de puntos de venta en el Perú. Ya. Pues ustedes dirán, sí, pues, pero como son cadenas, tienen mejores precios, ya, ok, muy bien. Llegan al 40% de las transacciones. No hay peligro. Por ahora no hay peligro. Ahora, claro, si el día de mañana imponen determinados precios a medicamentos que venden en exclusiva, sí, por supuesto que hay un problema. Y para eso está el Indecopi. Donde hay problema es cuando la Constitución te prohíbe acaparar prensa y la prensa escrita decide que puede tener el 80% en una sola mano. Ahora, el castigo va a ser más grande que el premio con esa adquisición, porque claro, cada día hay menos gente que compra prensa escrita. Cada día hay menos gente que compra prensa escrita. Es como comprar un rollo de película, ¿no? Acá Naila se ríe. ¿Qué le pasó a Kodak? ¿No es cierto? Terminó vendiendo algo que nadie quería, porque todos tenemos cámaras digitales. Bueno, lo mismo le va a pasar a la prensa escrita. Han gastado millones en comprar algo que en pocos años nadie va a querer. ¿No es cierto? Así es la cosa. Pero bueno, muy contenta. Bueno, acabo de ver un nombramiento que me ha hecho mucho, me ha dado muchísimo gusto. Pablo Masi es el nuevo gerente general de América Televisión. Trabajé con él, un gran tipo. Me parece genial. O sea, felicitaciones a Pablo. De Eric Jürgensen, pero Pablo Masi, el gerente comercial, un gran gerente comercial. Y qué bueno que lo hayan escogido. Ojalá haya un poco más de apertura en ese canal. Pero en fin, regresando a el tema de los monopolios, volvemos al inicio. Es decir, lo que yo no puedo es abusar en el Perú. En otros países del mundo, yo no me puedo funcionar sin permiso. ¿Ok? ¿Por qué en el Perú no se dio eso? Porque éramos un país muy pobre cuando se hizo la Constitución del 93 y a nadie se le ocurría en ese momento, más bien necesitábamos más capital del que teníamos en la sociedad. Somos un país que en 25 años ha crecido exponencialmente, es brutal el crecimiento peruano. Muy bien. ¿Hoy podríamos ir a una ley de fusiones? Sí. ¿Hay proyectos en el Congreso? Sí. ¿Eso le gusta a la CONFIEP? No. Nadita. ¿Quién inició el debate en el Perú? El comercio, cuando compró Epensa. Porque antes no se hablaba del tema. Hasta cuando Bacu se compró toda la cerveza en el Perú, toda, entonces hasta ahí comenzamos a discutir, ¿no es cierto? El Indecopi ha aplicado sanciones por violación de la ley, por supuesto, a las farmacias también, a las mismas cadenas antes de esta adquisición. Entonces pongamos las cosas en su sitio, nadie tiene que asustarse ni aterrarse, y porque además estamos hablando de un control de medicamentos que, vamos, es el 18% de los puntos de venta y el 40% de las transacciones, de la facturación. Hay espacio, hay un 60% que están fuera de esta función. Si a usted no le gusta Mifarma, Incafarma, BTL, se va a la del frente y compre su botica de barrio con su farmacéutico de barrio, que siempre lo ha conocido, sus medicamentos. ¿No hay un riesgo de que las boticas pequeñas cierren? Porque se hablaba de eso. Mira, siempre pasa eso. O sea, el capitalismo te lleva a eso, a que el grande se come al chiquito. Es así el capitalismo. Por eso es que tienen que haber siempre controles de fusiones posteriores o previos. Pero ahí dependerá también de la habilidad, de la maña, de la inventiva, de la innovación de cada uno para sacar adelante su trabajo.
¿no es cierto? Miren, esto es como cuando el congresista Pasa no quiere que vengan los venezolanos, ¿no es cierto? En el mundo comunista la riqueza es estática. Hay una cantidad de riqueza y la riqueza no se genera, es estática, es una torta que siempre es del mismo tamaño, ¿ok? En el mundo liberal la torta crece todo el tiempo. Entonces vas a comerte la misma tajada de torta, la diferencia es que la torta es más grande. Te va a tocar lo mismo, pero hay más para todos. ¿Por qué? Porque hay más productividad, porque hay más gente, más mano de obra calificada. Así es fácil. Bueno, tenemos que hacer una pausa porque Diego García Sayán ya está con nosotros y regresamos con más noticias, por supuesto, de lo que va a ser hoy la marcha y la razón por la cual la marcha se está realizando. Un grupo de familiares de las víctimas del grupo Colina, para ponerlo así bien sencillo, está protestando porque Alberto Fujimori ha sido indultado ilegalmente contra las normas peruanas y quiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en revisión de sentencia, del caso Barrios Altos, le diga al Estado peruano que eso no se puede hacer. Vamos a ver si eso es posible o no. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y además a todas las otras emisoras que se unen a esta señal. Regresamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. La carta a los hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión en el matrimonio para que conserven el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal, y en la ordenación sacerdotal donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato, y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más, aquí en las emisoras de Sodonco con Rosa María Palacios, que ya está con su invitado, el doctor Diego García Sayán. Rosa María, adelante. Bueno, y tenemos que conversar sobre lo que va a suceder el viernes 2 de febrero en primer término y luego lo que sucederá después cuando la Corte emita una resolución de supervisión de sentencia. Y empecemos por ahí porque creo que es interesante explicarle al público qué cosa es una resolución de supervisión de sentencia. Ya pasó todo, ya se probó todo, ya se sentenció. Mira, antes de contestar directamente, simplemente una constatación de un dato que sale en la encuesta de GFK publicada el domingo, que es particularmente impactante, que pese a la campaña brutal que ha habido en los últimos años contra la Corte Interamericana, su satanización, etcétera, el 88% de los encuestados dicen que lo que determine la Corte tiene que ser cumplido con una claridad que hubiéramos querido
escuchar de, Bueno, de la jefa del gabinete, ¿no? Ahora, le diré que es curioso cómo las cosas son al revés en el Perú, ¿no? Más bien esa campaña de satanización favoreció a la Corte, porque la gente se enteró de que tenía unos derechos que podían ser defendidos fuera de la justicia peruana. Y esto es un caso típico en donde por estropicios cometidos a nivel político o eventualmente a nivel judicial dentro del país, se puede recurrir a una instancia internacional, no para que reemplace a las nacionales, sino para que tape los huecos que ha dejado la inoperancia o la acción indebida. Entonces, eso como comentario preliminar. Un segundo aspecto que puede sonar un tecnicismo medio complicado para explicar por la radio, pero es importante. Las cortes internacionales dictan sus sentencias y cuando terminan la sentencia de dictarla, la encargan a un órgano político. En Europa, el Consejo de Europa, la Corte Internacional de Justicia pasa finalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en el sistema interamericano se inventó un procedimiento distinto, que no tiene nada que ver con el Perú, se hizo en la década del 60, que es que la Corte Interamericana conserva la responsabilidad de supervisar la ejecución de sus propias sentencias. Y las sentencias de la Corte Interamericana, desde la primera del año 87, establecen una serie de aspectos que tienen que ver básicamente con los derechos de las víctimas, de reparaciones, de reconocimientos de responsabilidad, de pedidos de perdón, etcétera, etcétera. De manera que la Corte, en algunos casos, como son sentencias complejas, conserva durante años esa responsabilidad de supervisión. ¿Qué pasa en el caso del Perú? La sentencia de Barrios Altos, hechos conocidos, la sentencia se dicta en el año 2001, en el que se establece la responsabilidad del Estado por los hechos de Barrios Altos. A los pocos meses ocurrió otra sentencia por lo de la Cantuta. Y ahí hay una serie de conclusiones. El Estado es responsable, debe haber una investigación judicial que llegue hasta el final, tiene que, en base a una sentencia que se dictó que establece una serie de tipos penales, pero que también la Corte Suprema dijo, esto para el derecho internacional es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, en ese proceso de supervisión todavía se está, porque hay muchos puntos de la sentencia de Barrios Altos del 2001 que no han terminado de cumplirse, de ejecutarse. De manera que para febrero de este año la Corte ya había citado a una audiencia para examinar el estado de cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos antes del indulto de diciembre. De manera que en el camino se presentó el indulto y apareció, digamos, como casi, si aunque las partes no lo hubieran solicitado, la Corte lo hubiera tenido que preguntar en la audiencia que se va a llevar a cabo el 2 de febrero, cómo afecta el indulto, el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. ¿Por qué? Porque la sentencia de Barrios Altos es la que estableció dos cosas. Primero, que había que investigar y sancionar a los responsables, pero un asunto más de fondo. La sentencia de Barrios Altos había expuesto fuera del orden jurídico la llamada ley de autoamnistía que había dictado Fujimori en el año 95 para que no se investigara más, no solamente lo de Barrios Altos y la Cantuta, sino tácitamente estaba también todo lo demás y todas las demás acciones del Grupo Colina, como el caso Pativilca. Entonces, lo que se va a examinar el 2 de febrero, a la luz de este antecedente, es si este indulto afecta el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos o no, y podría ocurrir que, aunque las partes no lo soliciten porque lo están litigando aquí en la Sala Penal Nacional y ella podría pronunciarse antes de que la Corte lo haga, podría la Corte eventualmente poner también sobre el tapete si dejar, en el caso de Pativilca, por fuera a un inculpado, porque ya está acusado por la Fiscalía, no impide el cumplimiento del deber del Estado de investigar todos los hechos anteriores al año 95. Claro, el punto es el siguiente, para que nuestros oyentes más jóvenes entiendan. Dentro del ejército peruano, eso lo supimos después en el juicio a Fujimori, a Montesinos y a todo el Grupo Colina, dentro del ejército peruano se creó un grupo paramilitar, lo que se conoce como un escuadrón de la muerte, que obedecía órdenes dentro del aparato militar, jerárquicamente organizado, bajo el mando de Alberto Fujimori. Eso es lo que termina el juicio en el Perú. Por eso es otra cosa que es bien interesante, es que más del 80% de los encuestados considera que Alberto Fujimori es culpable. Por supuesto. Eso es otra cosa notable. Hace 25 años no hubiéramos obtenido ese resultado. Y eso por eso hace tan insostenible, bueno, no esto, sino todas las cosas que viene haciendo el presidente Kuczynski,
que califique de errores lo que son graves crímenes, no solo condenados por la justicia, sino así percibidos por la población, porque fueron datos de la realidad, no es una calificación de un titular periodístico, sino un hecho. Entonces, O sea, la justicia fue, eso hay que decirlo, más allá que el titular periodístico. El titular periodístico pensó siempre, hasta el juicio de Fujimori, que eran grupos paramilitares, que eran militares molestos, que habían formado una especie de asociación de la muerte por fuera. Lo que demostró el proceso es que no estaban por fuera, es que estaban por dentro. claro, esa diferencia conceptual suena filosófica, pero es muy No, importante. es importantísima. El grupo paramilitar que actúa por fuera, puede haber, en muchos casos, y eso han ocurrido muchos ejemplos de eso en Colombia, responsabilidad del Estado por tolerancia o lo que se llama también aquiescencia. Así es. Pero un escuadrón de la muerte es una unidad que opera desde dentro del Estado, con personas que están en actividad, siguiendo instrucciones del alto mando y, como se demostró en el juicio de Barrios Altos, con responsabilidad y conocimiento del jefe del Estado. Entonces, que en el proceso para otorgar el indulto, el gobierno, un gobierno democrático, de origen democrático, no haya tomado en cuenta esto y que haya cortado camino cuando, si es que existiera realmente una situación de salud grave en el condenado, tendría que haber habido, como lo sugirió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita al Perú hace 3 meses, primero una comisión, un panel de médicos intachables, eventualmente que hayan desempeñado funciones en la Organización Mundial de la Salud u otros, ¿no? Y en segundo lugar, algo que hoy día en el siglo XXI en cualquier país democrático, un gobierno democrático tiene que entenderlo como lo ha entendido el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional. Hay derechos y la gente tiene noción de sus propios derechos, y si las víctimas van a salir hoy día, las víctimas por los familiares de las víctimas son víctimas también, van a salir hoy día nuevamente a hacer una marcha, no es porque haya una digitación política de nadie, sino porque así es en Perú, en Argentina, en Brasil o en cualquier lugar del mundo, y no haber tenido en cuenta eso cuando hay desaparecidos que no han aparecido aún, en el caso de la Cantuta, reparaciones que no han sido pagadas, y lo más importante, cuando se dicta un indulto, el delito queda. El delito no queda borrado, eso no es una amnistía, no es un olvido, es un perdón. De manera que la responsabilidad penal que tiene Fujimori no ha quedado borrada, y que en ese contexto se pueda producir un indulto por ese grave delito sin que en el camino haya un pedido de perdón o una noción de arrepentimiento, es algo que yo no he visto en ningún gobierno democrático de América Latina en los últimos 20, 30 años, Rosa María. Eso es lo más extraño. Es más, sé que la ministra Marisol Perestello, cuando les explicó que ella no iba a firmar el indulto, y dijo, si ustedes quieren un indulto, primero tienen que darse unos pasos previos, lógico, ¿no? Mucho más complejos que simplemente solo el panel médico. Acá tiene que haber una reunión del presidente con las víctimas, tienen que asegurársele que va a haber un arrepentimiento público. Normalmente, eso hay que decirlo, cuando se da un indulto simple, hay un informe psicológico y del INEI en el cual se prueba que la persona está resocializada porque no va a caer en la misma conducta porque está arrepentida de sus actos. ¿No es cierto? Así es. Aquí nadie le ha preguntado a Fujimori si lo volvería a hacer. Y esto que es un grave crimen, puede haber una persona fujimorista que con todo respeto tendrá ese derecho, pero objetivamente, de acuerdo a la justicia, con un debido proceso, 2 instancias en la Corte Suprema, ha sido calificado como crimen de lesa humanidad, lo quiera o no lo quiera el señor. Lo que pasa es que ahí hay una Villestein. cosa tricky, como dicen los gringos, ¿no? Hay un truco. Lesa humanidad es una palabra en latín que quiere decir graves violaciones de derechos humanos. Así es. Entonces, en la Corte se utiliza graves violaciones de derechos humanos. Así es. No se dice lesa humanidad en latín, es lo mismo. ¿ya? Exactamente. Entonces, si les gusta graves violaciones de derechos humanos, graves violaciones de derechos Y humanos. para el derecho internacional, Es lo mismo. una grave violación de derechos humanos ¿No tiene prescripción? tiene que ser investigada. Es imprescriptible, lo diga o no lo diga una instancia... Lo digan en latín, en castellano o en quechua. Interna, y hace que un indulto, cuando hay una grave violación de derechos humanos, no pueda ser tratado como un indulto a un señor que robó 10 jabas de manzanas o que asaltó un banco. Son delitos de naturaleza y relevancia internacional completamente distintos. Claro, y a ver, les explico. Ustedes dirán, no, pero ya, crear un escuadrón de la muerte
en cualquier parte del mundo al servicio del Estado, al servicio del poder, es una grave violación de derechos humanos. El mero hecho de crearlo y de tenerlo en una estructura jerárquica y subordinada es una grave violación de derechos humanos. Y mucho cuidado, porque aquí difícil de entender, escuché ¿no? ayer un spot en una radio importante, que no quiero mencionar cuál es, en donde se hacía una síntesis del Grupo Colina. Y en esta síntesis decía que el Grupo Colina era un grupo, sí, decían que era operado desde el Estado, pero que actuó contra senderistas. No, actuó contra la población civil. Primero que era la población civil. Segundo que alguien es senderista y merece una pena en la medida en que sea juzgado. Entonces, el niño que fue asesinado en Barrios Altos era senderista también cuando tenía 8 o 9 años. Entonces, cuidado, ¿no? Con cómo se manejan. Entonces, no, además, lo que más me sorprende... La misma gente de Colina reconoce que Barrios Altos se equivocaron de dirección, que entraron a la dirección equivocada, pero la misma gente lo dice. Y en el caso de la Cantuta estaban convencidos que eran los que habían volado Tarata y que por eso había que matarlos, sin prueba alguna. Entonces, lo que llama la atención muchísimo es que... Un juicio popular a los senderistas, digamos, ¿cuál es este? Ya vamos, listo, ya está. Que toda esta operación del indulto haya sido tan mal hecha desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, y que hayan creído, tal vez dicen que un encuestólogo le dijo al presidente, oye, la gente está de acuerdo con el indulto, esto te va a levantar tus bonos, y en 2 o 3 días la gente va a dejar de protestar. Yo lo he escrito claramente. Alfredo Torres de Apoyo, ahora ya no se llama Apoyo felizmente, se llama Ipsos, se lo dijo claramente en su casa el 23 de diciembre en una reunión. El 65% de los peruanos está a favor del indulto, por lo tanto va a haber una reacción adversa, pero luego pasará. Y eso no era entender claro. que la sociedad peruana ha evolucionado en varios planos. Primero, a nivel institucional. Hoy hay cortes que son razonablemente independientes, más independientes que nunca en nuestra historia, hay que decirlo, con mediocridades y corrupciones, pero realmente notablemente independientes, una Corte Suprema, Fiscal de la Nación, etcétera. Segundo, una evolución que no es solo de Perú, sino de toda América Latina, de una sociedad con una creciente noción de sus propios derechos. Es decir, bueno, ¿las víctimas qué? Eso tenía que saltar de todas maneras, y luego un espacio internacional en donde llega pues esta paradoja de que el Perú es el país anfitrión de la Cumbre de las Américas en el tema de corrupción, con el rabo entre las piernas para esta cumbre del mes de abril, en donde debiera de haberse trasladado, si hubiera habido más tiempo, cualquier otro país, porque si hay un país que hoy no puede convocar una cumbre anticorrupción por razones más o menos evidentes, ese es otro tema, el de la puerta giratoria presidencial, es el Perú. Bueno, tenemos ayer una resolución de la Unión Europea demoledora para el Perú. O sea, en este momento el escándalo, digamos, el papelonazo internacional es una catástrofe para las relaciones exteriores peruanas. O sea, no nos ha apoyado nadie, pero ni Corea del Norte nos ha apoyado. Hay unanimidad en algo que si se acepta como precedente. Es una cosa muy importante, claro, porque pareciera que el Ministerio de Justicia habría sido disuelto, que no hay un solo asesor jurídico para el presidente, o siquiera político. Pero han renunciado varios, ¿no? Y si se aceptara como precedente en el continente americano, en donde ya las leyes de amnistía y autoamnistía en los hechos han quedado en todos lados del lado y se han abierto investigaciones sin excepción, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, que la manera de sacarle la vuelta a este bloqueo a las leyes de amnistía y autoamnistía fuera a través de indultos, de manera que se hacen los procesos y al día siguiente se indulta. Acá no ha sido el día siguiente, han pasado algunos años, es verdad, pero no tomar en cuenta que el tratamiento de un delito de esta naturaleza requiere un procesamiento distinto, y eso es algo que si se acepta como precedente sería sumamente grave, de manera que lo que va a ocurrir este 2 de febrero va a ser importante no solo para el Perú, porque todo el mundo sabe que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son decisiones que tienen que su doctrina y sus criterios son de obligatorio cumplimiento en todos los países, aunque el caso no sea del respectivo país. Es, lo tenemos que se llama Argentina, tenemos Chile, tenemos Paraguay, tenemos Brasil. De convencionalidad, o sea, el juez nacional de México está autorizado a utilizar los criterios para un caso que se resolvió sobre Chile. Entonces, no haber tenido esto en cuenta, y por supuesto el día 2 hay que decirlo a tus amigos oyentes, Rosa María,
el día 2 no va a haber goles, es decir, ese día solamente hay una audiencia y seguramente el caso será resuelto en el siguiente periodo de sesiones de la Corte, que es en el mes de marzo. Carlos Rivera me dice que 2 o 3 semanas, o sea, para marzo podríamos tener ya una solución. Es posible, porque ahí es el siguiente periodo de sesiones, ¿no? Es un poquito más de 2 semanas, pero porque la Corte tiene que resolver un caso de esta naturaleza por lo general en audiencia, y la audiencia se hace en la segunda semana de marzo, me parece. Pero digamos, sean 3 semanas o 2 meses, el resultado... Va a ser pronto, para los estándares de la justicia va a ser más o menos rápido. Entonces, eso era perfectamente previsible, porque hoy día en el mundo el tema de los derechos humanos no es una agenda simplemente operativa o retórica de la que se hacen discursos de los caviares y que se firman tratados. Entonces, claro, es una cosa que en el Perú, que es un país que se ha pues embrutecido de manera enorme en los últimos años gracias a este discurso autoritario, vemos que hay una cierta inmunidad en la población, que hoy día, pese a todo, está dispuesto a decir, bueno, hay un espacio internacional que nos favorece, al que podemos recurrir, cualquiera que fuera. Hay militares que han ido con sus casos a la Corte Interamericana y han ganado, estudiantes, todas personas, como en el caso de Ecuador, afectadas en su derecho a la propiedad privada, una familia que fue expropiada para construir un parque en el Ecuador y consiguió una reparación importante que no tenían nada que ver con caviares ni con izquierdistas, sino todo lo contrario. Entonces, esa noción atavilaria que sigue todavía utilizándose en algunos sectores... Acá se terruquea todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, si fuera por el señor Tubino, todos somos terrucos. Pero en fin, vamos a una pausa y regresamos. Nos están pidiendo una pausa en provincias, volvemos, no se muevan, seguimos hablando, y además probablemente de lo que Diego García Sayán me ha dicho antes de empezar, que no tiene ningún contacto con sus colegas, pero de lo que podría pasar. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos a Diego García Sayán, que genera siempre tantas cosas acá. No sé por qué hay gente que, ¿no es cierto?, que su presencia lo obnubila.
Es muy interesante. Pero a mí no me importa. Así que vamos... Pero el reconocimiento de las gentes claro. transparentes, que son felizmente la abrumadora mayoría, tal vez los más jóvenes conocen menos, ¿no? De lo que se hizo en esa transición tan difícil, ya lejana en el tiempo, a principios de los 2000, para abrir una justicia transparente, para que el Perú estuviera a la altura de lo que le correspondía en sus obligaciones internacionales, es hoy día algo que todo el mundo cita como un ejemplo de un proceso de transición a la democracia que lamentablemente no ha tenido continuidad, ¿no? Porque hemos tenido luego gobiernos que con sus luces y sus sombras no asumieron esto como un tema y ahora que ha prioritario, caído ¿no? el velo pues de la corrupción y vemos quién nos ha gobernado, o sea, ahora cuando sabemos que Alejandro Toledo exigía dinero, cuando vemos que hay bandas organizadas dentro de los ministerios pidiendo plata, o sea, no hay pues, te das cuenta que digamos... Porque la corrupción que dentro la del moral... Estado era antes vista como la coima para avanzar con un trámite. No. Pero ahora cuando es evidente que este ha estado en la cabeza del Estado, o pidiendo una coima descarada, como fue el caso judicialmente a demostrar, pero más o menos evidente, de Toledo con Odebrecht, y más recientemente el de esta puerta giratoria, que en realidad yo no llamaría ya ni siquiera puerta giratoria, porque puerta giratoria es cuando estás en una función, después pasas a otra, pero cuando desempeñas las dos funciones a la vez, ¿no? Es una puerta, Tú eres la no hay persona que puerta. tiene que tomar la decisión para Emitir bonos. avalar con el Estado para una emisión de bonos o para garantizar ante la Corporación Andina de Fomento, y a la vez estás operando con otra careta de manera simultánea a través de una empresa para asesorar a Odebrecht para conseguir del Estado lo que tú les puedes conseguir. Eso es algo que eso se veía, está en el libro de Quirós sobre la historia de la corrupción como cosas que pasaban en la década del 30 o del 40. Es raro que esto siga pasando casi 100 años después. Claro, lo que pasa es que hay una especie de, ¿cómo les explico? Poco conocimiento, o no es poco, una negación, ¿no? A entender qué es lo público y qué es lo privado, y a mezclarlo. Y ese es el caso del presidente Kuczynski. O sea, hasta cierto punto yo creo que su explicación fue lógica. A mí no me pueden vacar en una semana. Perfectamente lógico, es un golpe de Estado. En eso le doy toda la razón. Toda la razón. Estuvimos, creo que el grueso de los peruanos... No me he podido defender nada. Dio unas explicaciones incompletas, las dará más completas, perfecto. Pero el problema es que en lugar de dar más explicaciones, han salido más denuncias. Y la cosa se va enredando y enredando y enredando cada vez más. Y es posible que no tengamos presidente este año. O sea, no, vamos a tener siempre un presidente, no se asusten. Que este no sea nuestro presidente este año. Porque... tú escuchas, Rosa María, en distintos estratos sociales, incluso en el que corta el jamón, digamos, a nivel de inversión y empresarial, ya está casi asumido que ese tránsito al vicepresidente viene. Yo no digo que va a ocurrir necesariamente, pero eso está incorporado, casi como que un fenómeno climático afecta los ingresos de una empresa agrícola, ¿no? Y por eso es que no se ha caído el dólar, por eso es que la bolsa no se ha afectado, por eso es que los indicadores económicos del Perú están estables. Si no hubiera una transición más o menos prevista en la Constitución, estaríamos ahorita muriendo, pero no. Claro. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú tienes institucionalidad. Dices, bueno, ha cometido estos actos, pero esos actos están... Es impresionante la política, ¿no? Un acto gatilla el otro, es lo que Kuczynski nunca entendió. Es decir, su vacancia comienza a promoverse en el instante en que Alberto Fujimori comienza a tramitar su indulto ya ofrecido. Porque obviamente Keiko Fujimori lo iba a vacar y quería vacarlo antes de que pudiera indultar a su padre. Sí. La línea del tiempo, y eso lo van a explicar ante la Corte, está perfectamente imbricada. Y además las negociaciones, la actuación del Ministerio de Salud, la actuación del Ministerio de Justicia, todo eso se va a exponer ante la Corte, me imagino. Hubiera habido una conversación con el eventual indultado para poder persuadirlo, habida cuenta, por supuesto, de que hubiera un problema de salud real y no el determinado por su propio médico de cabecera, para poder persuadirlo de que un pedido de perdón, una señal de arrepentimiento, era absolutamente esencial por la salud democrática del país, por la viabilidad jurídica de una medida como indulto. Yo creo que eso era una conversación vale la palabra, una negociación perfectamente legítima
dentro del Estado de Derecho. Y con las Pero víctimas, algo ¿no? que es, y con las Y víctimas. no espaldas las víctimas. Y con las víctimas en primerísimo lugar. Ah. O sea, hoy día un Estado democrático, que no es el caso de Corea del Norte, tal vez excepcional, que no tiene en cuenta los derechos de las víctimas y que creen que es un asunto que se resuelve como pretendió la jefa del gabinete, Con dinero. mostrando una resolución que no tiene nada que ver con esto y con estos casos. Es una resolución que se venía tramitando para el tema de víctimas en general, como las han dado decenas durante el gobierno anterior. Eso es un insulto a una sociedad que hoy día es consciente de sus derechos, y mantener esta noción primitiva de que cualquiera que hace una protesta o una manifestación callejera está siendo manipulado por un interés oculto o subalterno. Entonces, y que todos eran terrucos. Así es. Eso lo Entonces, repiten. Todos los muertos eran terrucos. entonces estamos en esta regresión que yo francamente nunca pensé que iba a ser alentada, alimentada por un gobierno presidido por Pedro Pablo Kuczynski. Eso es una tristeza. Ahora, ¿qué puede hacer la Corte? ¿La Corte puede revertir un indulto? Mira, la Corte... Nunca lo ha hecho. O sea la Corte ha dejado sin efecto amnistías. La ley de amnistía de Perú, y al día siguiente se reabrieron procesos que involucraron a decenas de personas. Así es. De manera que el principio, quien puede lo más, puede lo menos, parte como punto de partida de que sí puede hacerlo. El argumento que escuché de alguien en la radio ayer era no lo puede hacer porque no hay ningún precedente. Claro que no hay ningún precedente porque no se presentaba un caso. Claro. El primer caso que se presentó sobre una discriminación por orientación sexual hace 5 años sobre una jueza chilena, la jueza Atala, tampoco había un precedente, pero la Corte resolvió el caso y dictó una jurisprudencia muy la semana importante pasada, hace 2 sobre semanas. eso fue hace 5 años y se ha desarrollado con esta jurisprudencia sobre el tema. Y así todo. Y sobre el indulto ha habido una señal a propósito de un caso colombiano que se menciona el tema de los indultos, y este será el primero en que la Corte tiene que hacerlo, y lo hará a la luz del examen de si esto afecta o no el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, a la luz de su jurisprudencia que establece de manera sostenida, que si no la habían leído antes, muy mala suerte, desde el año 87, que las graves violaciones de derechos humanos tienen que investigarse, hay que identificar a los responsables y tienen que ser procesados. Ahora, lo que podrían decirle, voy a ponerme en el caso de ser, Dios no lo quiera, abogada de Fujimori. Mire, el derecho a la verdad se ha cumplido, porque ha habido un proceso y en el proceso se ha sabido la verdad. Por lo tanto, el derecho a la verdad a las víctimas, sí. El derecho a la justicia, también, porque hay una condena. Y nadie dice que no está condenado. Y está condenado. Lo que ha cumplido es la mitad de su pena. ¿Verdad? Tiene 12 años preso. Desde el 2005 hasta ahora son 12 años preso. No ha cumplido los 25, cumplió la mitad de su pena. ¿No le parece que si él accediera a reconocer su culpa, que no la quiso reconocer en proceso, accediera a pedirle perdón a las víctimas, debería tener ya algún tipo de régimen que le permita salir de la cárcel? Es una opción, es un camino posible, por supuesto, pero evidentemente él no es interlocutor. A estas alturas el interlocutor es el Estado, ¿no? No se olvida de eso. Que es el que tiene que defender que su medida es una medida compatible con el derecho. Digamos, con pero el derecho que el internacional. Estado diga eso. No, perdón, ya cumplió la mitad de su pena, señor. No está moribundo, pero se nos puede morir. Le voy a dejar esta pregunta planteada, porque eso fue lo que le decían los promotores del indulto a Kuczynski. Se te va a morir en la cárcel y va a ser tu culpa. Te van a culpar como a Leguía, como en el caso de Leguía, va a ser igualito. Caso muy diferente, por cierto. Leguía no había sido procesado. Murió en cárcel en unas condiciones infames. Fue una detención arbitraria y no había un Dirodes ni una ambulancia disponible, ¿no? Nada. Vamos a ir a una pausa y no se muevan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante,
vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. La carta a los hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión en el matrimonio para que conserve en el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal, y en la ordenación sacerdotal donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato, y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias. Bueno, estamos aquí conversando con Diego García Sayán en los minutos finales del programa sobre lo que va a pasar y sobre la jurisprudencia de la Corte. En este contexto, yo le pregunté hace un momento, ¿qué podría decidir la Corte? Él no tiene contacto con la Corte, ya no está en la Corte, no es miembro de la Corte, no preside la Corte. Y repito una vez más, si hubiera un caso de Perú, él no lo puede ver. El miembro de la Corte que no puede ver casos y eso de se respeta de manera escrupulosa, no es que no se aparece en la escena, sino ni siquiera a la hora del café. Claro. Hay una conversación, porque eso funciona así. Alguien no habla de un caso de su país nunca. Nunca. Entonces, en este caso, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que hay una cosa importante que evidentemente el gobierno no ha evaluado. Cuando hay una jurisprudencia muy clara sobre graves violaciones de derechos humanos, que esta es firme, incluso ha tumbado amnistías, el hecho de que la Corte dejase pasar, como si no hubiera pasado nada, un indulto y que diga, bueno, si ya cumplió la mitad, ok, pero si fuera un 10% no, si fuera un 70% mejor, sería que la Corte entrara a hacer algo que nunca ha hecho, que es decir, cuál es la pena que debe haber para un determinado delito. Exacto. Eso lo determinan los tribunales nacionales. Y el tribunal aquí, la Corte Suprema, determinó esa sentencia. Entonces, lo único que la Corte puede analizar no es si está bien que se quede 25 años, 12 o 10. Eso no es su competencia. Sino si la forma de cortar el proceso correspondió a los estándares del derecho internacional, a varios elementos que no, porque las víctimas no estuvieron presentes, porque no hay un pedido de perdón, y porque la propia Corte, cuando analizó en el año 2012 el proceso de supervisión de cumplimiento de esta misma sentencia de Barrios Altos, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida entonces por Villestein, consiguió que se eliminara la referencia a crimen de lesa humanidad para otros procesados en el caso de Barrios Altos, la Corte Interamericana dispuso que esa modificación era indebida, que violaba el derecho internacional y que la Corte Suprema tenía que restablecer a la calificación, a la tipificación original, y la Corte Suprema lo hizo. Y en esa sentencia del año 2012 la Corte Interamericana dijo que eso se hacía porque el otorgamiento indebido de beneficios en el proceso, en el cumplimiento de la pena, podía afectar las obligaciones internacionales del Estado y podía consistir en impunidad. ¿Puede ser este el caso de un otorgamiento indebido de beneficios que lleve a esa conclusión? Podría ser, en la medida en que se alegue y se demuestre que esa junta médica no tuvo el rigor y la objetividad del caso. Basta ver la resolución. La resolución pone como el diagnóstico algo que cualquier médico sabe que no es diagnóstico una enfermedad que tuvo, si es que tuvo cáncer. La tuvo hace años. Eso es un antecedente, claro. Jamás parte del diagnóstico en cualquier dictamen médico, de manera que hay algo ahí que muy evidentemente... No, y lo que tiene Alberto Fujimori, para lo que no sabes, es una condición, no es una enfermedad, es una condición cardíaca que tienen miles de peruanos. Así pero es. No miles, no, tal vez hasta millones de peruanos. Y que se trata con anticoagulantes y tomándose de vez en cuando la presión
y si hay una arritmia, se toma una dosis adicional. Y eso no pone a nadie en una peligro de situación muerte. de peligro de muerte, más allá de la evolución, de lo que la evolución etaria de por sí significa. ¿No? Así es. O sea, ¿ustedes saben Pero cuántas personas evidentemente mayores de 60 años toman anticoagulantes en el Perú? O sea, imagínense, pues, las farmacias, o sea, digamos, si no se pudiera curar en casa, los hospitales explotarían, pues, de gente, ¿no? Así es. Entonces, yo uso el anticoagulante y no pasa nada. No pasa nada. Son un poquito caros, ¿no? Es un poquito caro. Estuvo acá César Villanueva, político, y me dijo que su doctor, para calmarlo, le dijo, mira, ¿cómo te explico? Estás peor que Alberto Fujimori. Y mira qué bien estás. Caminas por la calle, hacen política, no tiene ningún problema, es una actividad normal. Así es. ¿Ya? No tiene nada, para poner nada de cuidado. Entonces la Corte Interamericana no tiene sus estándares de indulto, pero la Corte tiene que referirse a los estándares nacionales. Claro. Y cuando ve a los nacionales, lógicamente sospecho que lo que la Corte hará es ver si ese beneficio fue otorgado de manera debida o indebida, y podrá retomar este concepto de si se trata de un otorgamiento indebido de un beneficio en Y el para cumplimiento de eso, la pena. los antecedentes de cómo se da son importantes. Por supuesto. O sea, la negociación. Hay una columna de Jorge Morelli donde dice claramente que el asunto ya estaba decidido y que lo que faltaba era la oportunidad. Así es. Está en blanco y negro en el comercio. Entonces, el 30 de diciembre. Mira, de dos cosas una, Rosa María. El asesor de Kenji. Si para el sistema interamericano desde hace 20 años ha sido un tema tan importante que las graves violaciones de derechos humanos se investiguen judicialmente y se sancionen. Este es un caso emblemático. Es un caso absolutamente emblemático, casi puesto para tiro de penal, ¿no? Así es. Es decir, bueno, se puede obviar todo eso, condenando y al día siguiente indultando. No. Yo no adelantaría cuál va a ser el criterio, pero hay que mirar un poquito la jurisprudencia, que no es sobre Perú, sino sobre 15 países durante más de 20 años. Hay que decirle a Techito Bruce entonces que lo piense bien. Ha salido a decir, estoy completamente seguro que la Corte nos va a dar la razón. Bueno, felizmente no es pero en abogado. todo caso es una tesis. En todo caso es menos grave que la amenaza de la jefa del gabinete de que no se va a aplicar porque hay que aplicar la Constitución, cuando la Constitución lo que dice es que hay que cumplir con las sentencias internacionales. Claro, dice claramente. Por favor, no vaya a generar otra vez una cosa como la de Bagua, por decir alguna tontería, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque de verdad, la Constitución dice la Constitución que tenemos que cumplir las sentencias internacionales. La Constitución que hizo Fujimori en el 93. Esa dice que hay que cumplir con los tratados y todo lo demás. Entonces tú dices, Dios mío, yo tengo la sospecha, cada día más fundada, que los miembros del gabinete no han leído la Constitución, muchos. Da la impresión. Da la impresión. O sea, han leído tal vez la del 33. Pero, la de Leía, la de Sánchez Cerro, porque de verdad es una cosa que tú dices, hay cosas que no saben que es una cuestión de confianza, ni cómo aplicarla, no entienden qué cosa es esto, del derecho de gracia, no tienen la menor idea de lo que es el derecho de gracia. Entonces, y el ABC de un Estado democrático, quien decide las sentencias es el Poder Judicial, lo excepcional es una medida de gracia o un indulto, y eso está sujeto a una serie de condiciones, y dejar pasar que denuncien constitucionalmente al defensor del pueblo, porque también se dijo, Rosa María, la misma jefa del gabinete, que tiene que meterse el defensor del pueblo en esto. Oye, la Constitución dice, de las 3 funciones del defensor... Esa me la perdí, de verdad, dijo que tiene que meterse, qué La gracioso. primera es que tiene que proteger los derechos humanos de las personas y de la ciudadanía en general, y el segundo, supervisar el buen funcionamiento de la administración pública y del Estado. Es obligación. Hubiera sido muy malo que el defensor del pueblo no se metiera, y lo felicito, ha sido un dictamen muy importante, muy sólido, no coincido al 100% en todo lo que dice, pero está en su perfecto derecho, y es una medida rupestre, ¿no? de la edad rupestre, acusarlo constitucionalmente por ejercer su función, como se ha hecho con el fiscal de la Nación, como se ha hecho con 4 miembros del Tribunal Constitucional, y que eso, desde el régimen, pase por agua tibia, y que recién, cuando ya está con la soga al cuello el presidente Kuczynski, menciona el tema del Tribunal Constitucional y de los... No, es evidente que el presidente ha fiscal de la tratado, Nación, ¿no? desde el inicio de su gobierno, desde que sacrificó a Saavedra y por más de un año, de tratar de llegar a un acuerdo con el fujimorismo, y no ha podido. Entonces pensó que llegando a un acuerdo con Kenji iba a arreglar su problema, y solamente lo agravó. Nada más. Sí, y ahora hay que ver las reacciones frente a la veloz puerta giratoria de que este asunto no va en una sola dirección, y que el indulto no ha servido de nada, ¿no? No, y además aquí hay un problema político, ¿no? El presidente no tiene nada en el Congreso, tiene 15 votos, le han renunciado Gino Costa y
y Alberto Belaúnde y Ceballos, que hizo una defensa impecable de él, ahí le dieron un tortazo en la cara. Y que al año y pico de gestión se tenga 19% de respaldo es casi un récord continental en colapso, ¿cierto? Hoy día hay varios presidentes que tienen menos. Sí, pero no tan rápido. El presidente Santos está terminando su segundo gobierno. Claro. Y han habido 1000 problemas en Colombia. Claro. Pero arrancar así no augura un pronóstico muy Al año y medio no puedes estar en este plan. Ese es el tema. Bueno, muchísimas gracias a Diego García Sayán por haber estado con nosotros. Les reitero, Diego García Sayán no es miembro de la Corte Interamericana, no estaría acá conversando con nosotros, y ya se jubiló de la Corte. Vinculado sin pensión, pero digamos... Sin pensión, por si acaso. Pero con grandes recuerdos. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Nos vamos, Rosa María. Muchísimas gracias a las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A todos muchísimas gracias y será hasta mañana. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima. Gran lanzamiento de